A veces los cuentos de hadas en el fútbol se acaban torciendo hasta el punto de que esos equipos que nos habían sorprendido terminan hundiéndose, así que hoy en Campeones vamos a presentaros algunos clubes revelación que actualmente lo están pasando muy mal. ¡Vamos allá! Empezamos con la historia del Bournemouth en Inglaterra, un equipo que en la temporada 2008-2009 empezó en la última categoría del fútbol profesional inglés, League 2, la cuarta división, y además lo hizo con una deducción de 17 puntos que hacía pensar que iban a perder la categoría en el fútbol profesional y caer a la denominada Non-League. Además de todo eso, el Bournemouth tenía la prohibición de fichar nuevos jugadores, pero aunque todo parecía que estaba en contra de los Cherries, Eddie Howe, que sigue siendo su entrenador a día de hoy, los acabó sacando del pozo con una salvación que se certificó en su último partido en casa con una remontada contra el Grimsby. Solo 6 años después de aquel milagro jugarían la que sería su primera temporada de toda su historia en la Premier League, en lo que se convirtió en uno de los mayores ascensos por todo el sistema de las divisiones profesionales que hemos visto en los últimos tiempos en Inglaterra. Desde entonces el Bournemouth ha sido un equipo sostenible y un equipo además muy atractivo para ver, pero en esta temporada los problemas están creciendo de verdad porque entre las lesiones y la crisis de juego, los Cherries parece que este año estarán peleando y viendo muy de cerca la zona de descenso. Normalmente en sus pasadas temporadas han acabado con temporadas tranquilas en las que llegaban a las últimas jornadas sin demasiados problemas para mantener la categoría, pero en esta, entre el bajón de rendimiento de sus estrellas y también, como ya os decíamos, los problemas físicos de otros jugadores muy importantes, parece que la cosa va a estar mucho más complicada y quizás por primera vez veamos a los Cherries sudar y darse más de un susto si quieren mantener la categoría. Siempre hablando dentro de su escala, el Bournemouth quizás sea una de las historias más emocionantes del fútbol inglés en todo el siglo XXI, pero un descenso desde la Premier League, habiendo sido durante tantos años un ejemplo de gestión deportiva y también económica, sería desde luego un final algo negro a una bonita historia que nos ha maravillado a todos. En Alemania, un equipo que lo está pasando muy mal en la presente temporada para mantener la categoría es el Paderborn, pero si miramos sus últimos años, entenderemos que es un club que está acostumbrado a ser un verdadero ascensor. El Paderborn abrió el siglo XXI ascendiendo a tercera, subió a segunda en 2005, bajó a tercera de nuevo en 2008 y volvió a ascender un año más tarde. En 2014 consiguieron ascender a la Bundesliga, convirtiéndose así en una de las historias más interesantes de todo el fútbol europeo, pero duró muy poco porque apenas un año después volvieron a descender a segunda división y la cosa no acabaría ahí. Si en 2014 subieron a Bundesliga y en 2015 bajaron a segunda división, en 2016 certificaron su descenso a la tercera categoría del fútbol alemán. Y así, en un margen de 2 años, habían pasado de ver la categoría de oro con el Paderborn siendo miembro de ella, a estar en la categoría de bronce. Pero para que veáis hasta qué punto el Paderborn es un club ascensor en Alemania, desde ese descenso a tercera en 2016 han conseguido otro ascenso en 2018 a segunda división y en 2019 efectivamente regresaron a la Bundesliga. Es por tanto una de las historias más curiosas y emocionantes del fútbol germano, y ahora de nuevo volvemos a tener al Paderborn en la Bundesliga, pero viendo la tabla de clasificación tiene pinta de que otra vez el ascensor puede ir hacia abajo porque lo están pasando realmente mal y es de hecho uno de los equipos más débiles de toda la primera categoría alemana. Sería una lástima que un club con esta historia tan peculiar no consiguiera mantenerse ni una temporada en primera división, porque quizás después de un primer curso en el que se consigue mantener en la élite, a lo mejor construiría un proyecto deportivo interesante. Pero sea como sea, si luego acaba bajando a segunda división, podemos esperarnos cualquier cosa, desde un ascenso otra vez inmediato a un descenso a tercera división para que luego regresen en cuestión de 4 años. En Italia, uno de los equipos con la equipación más bonita de toda la Serie A también tiene detrás una historia muy peculiar y que este año puede acabar con un descenso si nada lo remedia. Estamos hablando de la Spal. Con la Spal estamos llevando a un nuevo nivel las historias de clubes revelación que acaban irrumpiendo contra pronóstico en la élite del fútbol europeo. Porque en el caso del club italiano es un equipo que se ha refundado varias veces en el siglo XXI. A raíz de su refundación es un equipo que conoce muy bien todo el barrio de Italia y todas esas divisiones inferiores por las que hay que pasar y sufrir antes de siquiera aspirar a intentar el asalto a la primera división. Así, en la temporada 2015-2016 consiguieron ascender a segunda división por primera vez desde la temporada 92-93, lo cual habla a las claras de la travesía por el desierto que ha pasado la entidad.
Pero si eso ya era un logro suficientemente grande, a la temporada siguiente consiguieron ascender a la Serie A, regresándose a una categoría que no pisaban desde hacía 49 años. En cuestión de 2 temporadas, la vida le cambió completamente de arriba abajo a la SPAL. Desde entonces el club ha conseguido mantenerse en la Serie A, pero en la presente temporada hay razones para preocuparse por la supervivencia en la élite, porque desde luego la zona roja está muy cerca y este año la SPAL, si no se pone las pilas, va a acabar quemándose. Probablemente un aficionado de la SPAL que ha vivido tantos desastres no le preocuparía demasiado perder la categoría en la primera división después de tantísimas desgracias, pero un descenso de este equipo, al igual que con las historias anteriores, nos quitaría un cuento de hadas que acabaría de una forma algo trágica. Y terminamos en España con un club que contra viento y marea se ha conseguido mantener en la élite, pero en la presente temporada está arrastrando un inicio muy malo de campaña que ahora parece que poquito a poco va corrigiendo: el Leganés. El Leganés parecía un club más que asentado en la categoría de bronce del sistema futbolístico español, porque en la temporada 2013-2014 cumplieron 10 cursos en la Segunda B española, que es la tercera división a la práctica. Fue en esa temporada cuando por fin subieron a la categoría de plata y dejaron atrás tantos años en Segunda B, y así empezó una escalada espectacular hasta llevarlos a la élite del fútbol español. En la temporada 2015-2016, no mucho después de haber conseguido su billete para la segunda división, lograron ascender a primera división por primera vez en toda su historia, lo que convirtió, como no podía ser de otra forma, a Asier Garitano, su entrenador, en una leyenda del club. Desde entonces han logrado mantenerse y por tanto nunca han registrado un descenso desde la élite, pero esta temporada, como ya os hemos dicho, ha empezado muy mal con muy pocos puntos y ahora poco a poco están corrigiendo el rumbo, pero arrastrando un inicio tan malo es predecible que vayan a pasarlo muy mal en las últimas jornadas y sobre todo que estén metidos en la pelea por no descender. De hecho, han apostado por un viejo conocido de la Liga Española como el mexicano Javier Aguirre para poco a poco ir saliendo del pozo y hacer que esta historia futbolística tan interesante del Leganés no acabe con un descenso en 2020. Y hasta aquí nuestro repaso a varios clubes revelación que llegaron a la élite con historias espectaculares, pero que en la actualidad van a tener problemas para mantenerse en sus primeras divisiones. Ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos digáis de todos ellos cuál creéis que tiene más posibilidades de sobrevivir, y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y dale a la campanita para enteraros de todos los nuevos vídeos que vayamos subiendo. Nos vemos en el próximo, hasta otra.